of service that we wanted to start with a testimony. Hoy tenemos el orden de servicio. Amén. Vamos a empezar con el servicio. Con la ¿Testimonio? palabra. Sí, testimonio. Testimonio. Nuestra hermana Janet, le voy a pedir que ella pase para acá. Sister Jeanette, come on up. Nos va. Ella nos va a compartir un poco su testimonio. Okay, when I get it. She's going to share something with us. Sí. God bless you. Dios le bendiga. No soy bueno para hablar en público, I'm not good at in public speaking. pero voy a tratar. I'll try. Cuando llegué a Camarillo hace 2 años y medio, I arrived at Camarillo 2.5 years ago. estaba muy perdida de iglesia. I was very lost from Mi church. esposo me llevaba aquí, allá, a todas partes, My buscando husband- una iglesia, Take me here and there in different places to find a church. pero en ninguna me sentía bien. But I wouldn't- Cristiana, católica, no. I wouldn't feel good in either the Christians or the Catholics. Fue difícil para mí encontrar It was hard for me to come un into church. sitio donde me sintiera yo. A place where I felt Sí. comfortable as myself. Hasta que encontré a la hermana Marcia And I met Sister Masha en Conejo Valley. at Conejo Valley. Estábamos estudiando inglés en la misma clase. We were in the same class studying Y- English. Bueno, Dios la puso a ella ya y a God- mí también. God placed us there together. Sí. Y agradezco mucho a todos I'm appreciative for everyone por recibirme cada vez mucho mejor. because you received me well each Sí. time I came. Y mi testimonio es, My testimony is this. no podía quedar embarazada por casi 3 años que estoy con mi esposo. I couldn't become pregnant after 3 years of trying with my husband. Y era una lucha constante It was a constant pidiéndole a struggle. Dios por un bebé. And I was asking Sí. God for a child. Hasta que el primer pastor que oró por mí fue el pastor Waldo. Pastor Waldo prayed. Fue una oración muy fuerte, It was a sentí strong muchas prayer. I cosas felt many things. y seguimos orando. And we continue to pray. Aquí en la Here at iglesia, church. en los miércoles en el servicio de oración, Wednesdays we prayed during the services. en el curso de finanzas que hicimos con mi esposo, And the financial course she took with her husband with us. siempre pedíamos por un bebé. We would pray for a child. Sí. Ahora tenemos 14 semanas de embarazo. Now we're pregnant for 14 weeks. Yeah. Quiero agradecer a toda la iglesia, I want to say thanks to all the church, sí, a cada uno de ustedes, for every one of you. porque estar en esta iglesia es una bendición. It is a blessing to be part of this church. Y como ustedes saben, que mi esposo es judío, My pero husband is Jewish aquí todos lo conocen You guys all know porque él es activo en la iglesia. because he is active still. Sí, él los aprecia mucho a todos. He appreciates all of you very much. Él dice que él está conmigo donde sienta que yo esté feliz. He's with Él me está feliz wherever también. he's happy if I'm happy. Esta iglesia es una bendición para mí, mi hogar. This is a blessing, this church, for me and my home. He crecido como esposa, como hija, I have grown as a daughter and as a wife, como hermana de ustedes, as pienso. your sister, I believe. He aprendido a orar, I have learned to pray. nunca he fallecido. I have not failed in that area. Muchas veces cuando no puedo dormir me siento a orar porque sé que Dios me está llamando a orar, a pedir por la iglesia, por mi familia, por Sometimes mi when I can't bebé, sleep, mi hogar. the Lord wakes me up and I can't sleep. I know He's calling me to prayer. I pray for the church. I pray for my home. I pray for my child. Espero seguirles sirviendo y seguir aquí en esta iglesia So I expect to por continue to mucho tiempo, serve and be part of this church for much more time to come. hasta que Dios quiera y Dios quiera tenerme acá con ustedes. And until the Lord has me here with you. Ok, gracias. a God bless. todos. Thank you. Gracias. It's beautiful to hear what the Lord is doing Es precioso oír lo que el Señor está haciendo. because God's not dead. Que Dios no está muerto. He does great things in our lives. Él hace grandes cosas en nuestra vida. And the testimony is a way to share. Y el testimonio es una manera de compartir. We give all the glory to Jesus Le Christ. damos toda la gloria a Jesucristo. We are simply His servants. Solamente somos sus servidores. And we are called to pray. Somos llamados a orar. And He is faithful.
y Él es fiel. Glory to Jesus Christ. Thank you, my sister. Gloria a Cristo. Gracias, hermana. Amen. What a blessing. Amén. Gloria a Dios. I just want una cosita, brother. I also want to share that our brother Chava and Lily just had their baby on Friday. Quiero compartir que Chava y su esposa Lili tuvieron su niño el viernes. They're still at the hospital today. Está todavía en el hospital And so, hoy en día. so the Torres family and the Mullen family are both there. So, la familia Torres Y Mullen, Monica, y is Mónica están they're con there. ellos ahí. So keep them in prayer. So, manténgalos en oración. They are so excited. Estamos muy emocionados. And another member is born into us. Y otro miembro aquí está nacido en la iglesia. So maybe we'll grow either through evangelism Tal vez crecemos a través del evangelio. or to having a lot of kids. Otra vez a través de tener niños. We give Jesus Christ the glory. Amén. Damos la gloria a Cristo. Amen. I'll turn it over to our pastor Emilio. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Let's stand on our feet, brothers. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2. Turn to Acts chapter 2. Estamos muy contentos porque el Señor está aquí. Amén. The Lord is here. We're joyful, amen. Estoy muy contento también de ver a cada uno de It's ustedes. good to see everybody here. Somos una familia en Cristo. We are a family in Christ. Estoy muy contento de ver una pareja que nos visita. It's good to see a couple who is visiting us. Tenemos una pareja que nos visita en esta mañana. We have a couple who's here with us, Tenemos aquí a Fernando y Silvia. Fernando and Silvia. Bien, ¿cómo le decimos? Bienvenidos. 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 Estamos muy contentos. Joshua and Andy, go ahead. Go with Brother Rebecca. Amén. Los niños van a tomar su clase de música con Close the door behind you. el maestro de música. Damos gracias a Dios. Yeah. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 2, verso 42. Acts chapter 2, verse 42. Vamos a estar hablando acerca del tema de este sermón, es el propósito de la iglesia. We are going to speak this morning about the purpose of the church. El propósito de la iglesia es el tema de este sermón. The purpose of the church is a theme today. Ahí en Hechos capítulo 2, verso 42 al 44. Si no tiene su Biblia, lo tenemos ahí en el proyector. ¿Lo tienen? Amén. Dice así la palabra, entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Acts chapter 2, verse 42 to 44. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, in fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together, and had all things in common. Oremos, hermano. Let's pray. Señor, en esta mañana te damos gracias por este día. Gracias por la vida, porque tú eres la vida, Señor. Gracias por las maravillas que estás haciendo en nuestras vidas. Cada uno de nosotros nos gozamos por el testimonio de nuestra hermana Janet y ahora tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y que entendamos cuál es el propósito por el cual tú nos has congregado en este lugar. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo. Amén. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Salude ahí a su hermano, dígale, mucho gusto verte aquí Greet en each la other. Say, iglesia. it's good to see you today. Salude ahí a su hermano, dígale. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En realidad, la iglesia, hermano, el propósito de la iglesia son varios propósitos. The church has several purposes. Le pedimos a la hermana Janet que compartiera su testimonio porque cada uno de nosotros tenemos un testimonio. I asked Sister Janet to share a testimony because we all have a testimony. Pero ella nos compartió lo de su embarazo y fue un regocijo que nos pusimos a brincar de gusto. She shared about her pregnancy, and we all jumped for joy. Y dábamos gracias a Dios y gloria a Dios con ella. We give glory to God for her and because of what He's done. Y cada uno de nosotros, Dios ha hecho cosas en nuestra vida And God has done something in all of our lives. que es motivo de gozo y de agradecimiento hacia Dios. ¿Cuántos dicen amén? For us to glorify Him and thank Him. Amen. Y todavía hay cosas en nuestra vida que Dios está trabajando. And there are issues, still things that the Lord is working out in our life.
Porque nadie somos perfectos, Because solamente Dios es We are perfecto. not perfect, only God is perfect. So, el primer propósito de la iglesia, The first purpose of the church, como leímos ahí en Hechos 2:42, as we read in Acts 2:42, la iglesia es el lugar donde los creyentes se reúnen para alimentarse espiritualmente. it is the place where believers gather to nurture themselves spiritually. ¿Qué significa alimentarse What does espiritualmente? it mean to get nourishment spiritually? La Biblia dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. The Word of God says, man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Usted y yo tenemos que alimentar nuestro cuerpo cuando nos da hambre. We have to nourish our body when we get hungry. ¿Y qué pasa si no alimentamos el cuerpo cuando nos da hambre? What happens if you don't eat when you're hungry? Se pone débil, te da dolor de cabeza, te sientes desanimado y no te sientes bien. You get tired, you get grumpy, your head hurts, and you don't feel good. Espiritualmente nosotros también necesitamos alimentarnos. Spiritually, we also need to be nourished. Cada uno de nosotros seres humanos tenemos un espíritu que alimentar. We all have a spirit that needs to be nourished. Y el alimento para el espíritu es la palabra de Dios y la presencia de Dios. And the nourishment for the spirit is the Word of God and the presence of God. So, este es el lugar donde nos reunimos para alimentarnos espiritualmente. So this is the place we come together to get nurtured spiritually. Aquí en este lugar, como decía Janet, aprendemos a orar. Here's where we learn how to pray. Yo me acuerdo cuando llegó Janet, I remember when Jeanette first got porque here. una vez que Pastor Sam le dijo, ¿puedes orar por esta necesidad? I asked her to pray for a need. Ella dijo, todavía no sé, She said, I don't know how. todavía no estoy preparada. I'm not ready. Pero ya en las últimas reuniones, And lately, the last meetings, ya Pastor Sam le dice, ¿puedes orar por esto, Janet? Pastor Sam says, can you pray for this, Jeanette? Y ya aprendí a orar. And she has learned how to pray. Y unas oraciones muy bonitas. Very beautiful prayers. Porque eso es lo que el Señor hace cuando nos alimentamos espiritualmente. That is what God does when we get nourished spiritually. So, tenemos que aprender a orar. So we need to learn how to pray. ¿Cuántos dicen amén? Amen? El otro hermano que venía, el propósito de venir aquí a la iglesia es para también aprender a alabar a Dios. The other reason we come to church is to learn to worship God. Yo no sé, pero alabar a Dios, hermano, es también parte del alimento espiritual. Worshiping God is part of our nourishment, spiritually speaking. Si usted no sabe alabar a Dios, aquí va a aprender a alabar a Dios. If you don't know how to worship the Lord, you will learn how to worship the Lord here. Alabar a Dios es decirle a Dios palabras de amor, palabras de honra, palabras de agradecimiento. It is to say to the Lord words of honoring, words of worship, words of love, of thankfulness. Y ya sea que estés de pie, ya sea que levantes las manos, no levantes las manos, como tú quieras, pero abre tus labios y alaba a Dios. And whether you stand, whether you raise your hands or not, it is you to speak it out and worship your God. La palabra de Dios dice que si usted y yo, los humanos, no alabamos a Dios, las piedras van a hablar y van a alabar a Dios. The Bible says that if we don't worship the Lord, the stones can call out and worship God. So, no tenga sus labios cerrados, hermano, abra sus labios y aprendamos a alabar a Dios. So move your lips and learn how to worship our Lord. Si no sabe, Dios le va a enseñar. If you don't know how, the Lord will teach you. ¿Cuántos dicen amén? Amen? A mí no sé qué me da cuando está la alabanza y veo allá alguien tal vez haciéndose las uñas en el momento de la alabanza. It bothers me when we're in worship and somebody may be filing their nails. No, aquí en esta iglesia no, It doesn't lo miré happen en otra here, iglesia. but I've seen it elsewhere. O tal vez está la alabanza y otras personas, en lugar de estar alabando a Dios, está mirando viendo a ver cómo viene vestido el pastor, el asistente de su esposa del pastor. Está viendo muchas cosas, menos lo que más importante. And sometimes during the worship, people are distracted. They're looking around. What's the pastor wearing today? What's his wife wearing today? What's that sister wearing? Es una señal que no han aprendido a alabar a Dios. It's a sign they have not learned to worship the Lord. Pero aquí venimos para aprender a alabar a Dios. But here we come to learn how to worship the Lord. Así que cuando se llegue el momento de la alabanza, hermano, enfócate en alabar a Dios. So when it's time to worship, focus on worshiping the Lord. Pon tu corazón dispuesto y abre tus labios y alaba a Dios. Set your heart right and move your lips and worship your God. La Biblia dice que Dios habita en medio de la The alabanza. Bible says he inhabits the praises of his people. Enséñame un cristiano gozoso, maduro y fuerte en la fe.
And show me a mature believer who's firm in his faith. Y te diré que es un cristiano que aprendió a orar y que aprendió a alabar a Dios. And I can show you that's a person who has learned how to pray and how to worship God. Enséñame un cristiano que está todo débil y todo dudoso y casi no está comprometido con Dios. Show me a brother who's weak in the faith, who has no commitments to God. Te enseñaré que es un cristiano que no ha aprendido a orar y no ha aprendido a alabar a I can Dios. show you that that's a person who has not learned how to pray or how to worship the Lord. So, aquí venimos para aprender a orar y a alabar a Dios. So we come here to learn how to pray and worship the Lord. ¿Cuántos quieren aprender? How Yo many of quiero you wanna learn? I aprender. want to learn. Yo quiero I want to aprender. learn Porque el bendecido voy a ser yo. because I'll be blessed. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Y la otra también, hermano, es tener compañerismo cristiano. Now, also, the other purpose is to have Christian fellowship. Aquí usted y yo tenemos dos familias. We have two families here. Su familia que viene de su papá y su mamá, sus hermanos, sus hermanas, sus primos, sus tíos. Your family that comes from your mom, your dad, your uncles, your aunts, your cousins. Esa es tu familia de la sangre, de la carne. Y That- está bien, hay que tener compañerismo con ellos. Those are blood relatives, and it's great to have fellowship with them. Tus seres queridos que Dios te dio. These are the loved ones the Lord has placed you with. Y tenemos otra familia, la familia en Cristo. But we have another family, the family in Christ. Que también, hermano, es una familia que tiene diferentes experiencias y diferentes bendiciones como cristiano. And they are different in the way they come from different backgrounds and in different experiences as Christians. También aquí venimos a aprender a tener compañerismo cristiano. We learn how to come and have Christian fellowship here. Me preocupa cuando hay hermanos que en cuanto acaba el servicio, I'm concerned about brothers who, and as soon as the service is over, el pastor dice están despedidos y salen corriendo fuera de la pastor iglesia. says we're dismissed, and they run out of the church. No saben tener compañerismo They don't cristiano. know how to have Christian fellowship. Aquí venimos a aprender a tener compañerismo cristiano. We come to learn how to have Christian fellowship ¿Por qué here. le digo esto? Why do I say this? Porque está en la palabra de Dios. Because it's in the Word of God. Aquí donde leímos, dice ahí lo que acabamos de leer, What we just read, dice ahí, me gusta ahí en el verso 42, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. it says in verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and in fellowship and in breaking of bread and in prayers. Y me gusta el verso 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. And verse 44 says, and all that believed were together and had all things common. O sea que ellos habían aprendido a orar a Dios, They learned how to pray to God, a alabar a Dios to worship God, y a tener compañerismo and cristiano. to have Christian fellowship. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Y cuando usted y yo ponemos esas cosas juntas en perspectiva dentro de una iglesia, When we put things in perspective in a church, Dios va a bendecir y se va a ver un cambio en la vida de la persona. God, there will be a blessing and there will be a change in the life of the believer. Porque cada vez que nos reunimos la iglesia, Because every time we get together as a church, Dios habita ahí en medio de su pueblo. God inhabits his people. Y a través de su Espíritu Santo, Dios va cambiando nuestras vidas y vamos aprendiendo las cosas de Dios. And by the Holy Spirit, we begin to learn the things of God and changing. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Otro propósito de la iglesia, Another purpose of church, muy importante, very important, aprender la palabra de Dios. learning the Word of God. Quiero que vaya conmigo ahí adelantito en su Biblia, en Move along Hechos with me. 5:42. In the book of Acts, chapter 5, verse 42. Un poquito ahí adelante. It's a little bit forward. Hechos 5:42. Acts, chapter 5, verse 42. Este es uno de los propósitos también importantes. Todos son importantes. This is another important reason, and they're all important. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Verse 42, and daily in the temple and in every house they ceased not to teach and preach Jesus Christ. Este es otro de los propósitos importantes de la iglesia. This is another important reason for church. Usted y yo debemos de aprender la palabra de Dios, We need to learn the Word of God, no solamente memorizarla, sino practicarla. not just have it memorized, but to live it out. Dios quiere que usted y yo aprendamos y vivamos la palabra de Dios. God wants us to learn and live out the Word of God. Mire, hermano, podemos hacer muchas cosas y muchos sacrificios para Dios y está bien. We can do a lot of works and sacrifices for God, and that's all fine. Pero la primera cosa que Dios pide de usted y de mí es obediencia a su palabra. But what God requires of you and me is obedience to His Word.
Tal vez usted es muy bueno en la oración o en la alabanza Maybe you're really good at praying and worshiping, y está bien, qué bueno. and that's a great thing. Usted ha aprendido a hacer eso. You have learned to do that. Pero más importante también es que seamos obedientes a la palabra de Dios. But more importantly is that we be obedient to the Word of God. Y aquí el pastor nos enseña la palabra de Dios. Here the pastor teaches the Word of God. Aquí dice que ellos, hermanos, enseñaban en el templo y en las It casas. says in the verse that they learned in the temple and in their houses. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? What are we doing? Tenemos nosotros las enseñanzas aquí en el templo, en la iglesia, y luego tenemos las enseñanzas en las casas. We have teachings here at the church, the temple, and we have also teachings at the house. Y cuando dice ahí que enseñaban, hermano, ellos enseñaban, dice que enseñaban a Jesucristo. And it says here that they preached Jesus Christ. O sea, el mensaje de Jesucristo, el tema de la salvación. The topic was Jesus Christ, the topic of salvation. Nosotros aquí cuando estamos predicando enseñamos a Jesucristo y la salvación para la persona. We preach Jesus Christ and salvation for that person. Toda reunión que tenemos como cristianos predicamos a Jesucristo y salvación para la persona. Every teaching we have, we preach Jesus Christ and salvation for La the reunión de person. pareja que vamos a tener el próximo sábado vamos a hablar de Jesucristo y la salvación para la persona. The couples dinner Saturday, we're going to preach Jesus Christ and salvation for the people. So, hermano, es menester que usted y yo aprendamos y practiquemos la palabra de It's Dios. important that you and I study and apply the Word of God. Es triste cuando vemos un cristiano que tiene muchos años en la iglesia congregándose. It's very sad to see a Christian who's been in church for many years. Esto pasó a una persona, yo lo miré. I saw this happen to a person. Era una persona cristiana. This was a Christian. Vino un vecino de él y le preguntó algo de la Biblia y esta persona no supo decir la respuesta. A person came and asked him a question about the Bible, and this person could not answer. Es triste ver una persona que tiene mucho tiempo yendo a la iglesia y lleva una Biblia con la persona, It's very sad to see a person who's gone to church for years and has a Bible with them, pero no ha aprendido la palabra de Dios. but they haven't learned the Word of God. O sea que no le está poniendo tiempo, no le está echando ganas, como decimos. They're not applying themselves to take the time to study the Word of God. Hermano, usted y yo tenemos que ponerle tiempo, tenemos que echarle ganas a aprender la palabra de Dios. We have to give an effort and put the time in to learn the Word of God. No es fácil ser cristiano. It's not an easy thing to be a Christian. Estamos muy ocupados, tenemos muchas cosas que hacer. We have a lot of things. We're very busy. Pero hermano, tenemos que hacer un tiempo para las cosas de Dios. But we have to make the time to follow the things of God. Me da tristeza cuando invito gente a las reuniones que vamos a tener It's very sad when I invite people to our gatherings y me dicen, no tengo tiempo, voy a ir allá, voy a ir acá, voy a hacer aquello. and they say, I can't because I'm busy. I'm going here. I'm going there. I'm doing this. Me están diciendo que hay otras cosas más importantes que Dios. You're saying there's things that are more important to me than God. Y no es así. And that's not the case. Dios es más importante que todo. God is most important above all. Primeramente Dios First is God. y después Dios va a acomodar todo lo demás. And after that, God will arrange everything else. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Podemos dar un aplauso al Señor. Amen. Thank the Amén. Lord for that. Amen. El otro propósito, aparte de aprender la palabra de Dios, The other purpose, in addition to learning the Word of God, quiero que vaya conmigo a la Biblia, allá atrásito en el libro de Juan, capítulo 12. turn back a few pages to the Gospel of John, chapter 12. Capítulo 12, verso 26 de Juan. Chapter 12, verse 26 of John. El otro propósito que nos reunimos es para aprender a servir a Dios. We also we come to church as the purpose is to learn how to serve the Lord. Hermano, Dios no te trajo a una congregación donde estés a gusto y estás aprendiendo cosas. It's not just enough for you to come where you're comfortable in learning things. Estás a gusto y estás aprendiendo, qué bueno. You're learning and you're comfortable, well, that's good. Pero no se trata nada más de estar sentado escuchando. But it's not just about sitting down and listening. Hay que estar activos, involucrarnos en alguna cosa para servir a Dios. You need to be actively involved in a service to God. Juan 12:26 dice lo siguiente: John 12:26 says the following. si alguno me sirve, Señor Jesucristo hablando, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. John 12:26. If any man serve me, let him follow me,
And where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Esto es muy importante. This is very important. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. These are the word of our Lord Jesus Christ. Él dice, si alguno me quiere servir, como quien dice, échele ganas. If anyone wants to serve me, he says, do it. Dice, y me gusta, dice, donde yo estuviere, allí estará mi servidor. It says, where I am, there my servant will be. ¿Usted sabe dónde está Jesucristo ahorita? Do you know where Jesus Christ is right now? ¿Dónde está? Where is he? Él está sentado, dice la Biblia, a la derecha del Padre, He is sitting at the right hand of the Father en el cielo. in heaven. Nos envió el Espíritu Santo, que es Dios. The Holy Spirit, who is God, Es el que nos guía a toda verdad y nos enseña las cosas de Cristo. He is here who leads us to all truth and teaches us of Jesus Christ. Pero si nosotros seguimos adelante, perseverando, congregándonos en la iglesia, And if we continue to move forward, gathering in church, aprendemos a orar, a alabar a Dios, a tener compañerismo cristiano, etcétera. we learn how to pray, how to worship, how to have Christian fellowship, Un día etc. Cristo va a venir por aquellos que le sirven y se los va a llevar al cielo. The Lord is coming back one day to pick up those who are serving Him and taking us to heaven. Pregunto, My question is this: ¿quieres ir a donde está Cristo o no quieres ir donde está do Cristo? you want to be where Jesus is or not? ¿Quieres estar ahí o no? You want to be there? Yo quiero estar ahí. I want to be there. Hay gente que piensa lo siguiente: There's people who believe the following: no saben orar, they don't know how to pray, no vienen a la they iglesia, don't come to church, no tienen compañerismo cristiano, they don't have Christian no saben fellowship, alabar a Dios, they don't know how to worship no God, están sirviendo a Dios they're not serving God, y dicen que se van a ir para arriba. and they say they're going up. Cuidado, hermano. Be careful. Las cosas de Dios son como Dios dice. The things are as God has spoken them. Las cosas de Dios no son como nosotros decimos. They're not as we say. Las cosas son como Dios dice. They are as the Lord has spoken. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Entonces, si usted y yo nos queremos ir al cielo con el Señor, tenemos que hacer estas cosas. So if you and I want to be in heaven with the Lord, we need to do these things. Tenemos que involucrarnos en servir a Dios y en todas las demás cosas que le he mencionado. We need to get involved in serving Christ and in everything else that I mentioned. Yo sé que muchos no tenemos tiempo, yo sé que estamos muy ocupados y es difícil. I know it's hard. Many of us are busy. Y mucha gente no le gusta tener como un compromiso de estar ahí en cierta responsabilidad. And a lot of people do not want a commitment where they were going to be held responsible. El día de hoy en nuestra cultura vivimos tiempos que a la gente no le gustan los compromisos. Today, our culture wants no commitments. Ellos nada más quieren tener un buen tiempo, llevársela calmada y estar relajados, que nada ni nadie los moleste. They just want to relax, have a good time, and that nobody holds them accountable to anything. No quieren tener ningún compromiso con nadie, que ya tienen suficiente con lo que They tienen. don't want any more responsibilities. They feel they have enough. Pero este mensaje es para los cristianos que quieren caminar la milla extra. But these are for the believer who wants to walk that extra mile. Es para gente como Janet, como usted y como yo, que estamos agradecidos con Dios y estamos dispuestos a caminar la milla extra con Dios. It is people like Janet and like you and me who are grateful to God and want to go the extra mile. Que estamos muy ocupados, pero hacemos tiempo para venir a la iglesia y servir a Dios. We're very busy, but we make the time to come to church and serve the Lord. ¿Cuántos dicen amén? Amen. No es fácil, pero It's yo not sé que easy. sí podemos. But we can do it. Mire, si usted y yo nos ponemos a servir a Dios, If you and I serve the Lord, el bendecido va a ser usted. you will be the person who's blessed. Usted va a ser bendecido. You will be blessed. Estoy invitando a nuestro hermano Arturo al grupo de familiares en español. I'm inviting Brother Arturo to our home groups in Spanish. Y lo he estado entrenando para que él empiece a enseñar. And I'm training him to teach. So, esta semana pasada ya lo hizo por primera vez. So this last week, he taught by himself for the first time. Y hermano, no se cansaba de darme las gracias. And he was thankful. He just was constantly saying, thank you so much for the opportunity. Él ya tiene más de 20 años de ser cristiano, He has been a believer for over 20 years. pero nunca se había estado dispuesto a activamente servir a Dios. But he had never been willing to actively serve the Lord. Hasta esta vez que hablamos con él, Until this recently we spoke to him. dijimos, hermano, yo pienso que ya es tiempo de que decidas a involucrarte más a servir a Dios. Until he said, brother, it's time for you to get involved to serve the Lord. Me dijo, ok, quiero hacerlo. He says, yeah, I want to do that. So, esta semana enseñó So he taught this last week.
estaba muy contento, casi llorando, me dijo, hermano, gracias porque ahora veo las cosas, ahora pienso diferente, Dios ha hablado a mi vida. So he says, thank you for the opportunity. The Lord has spoken to my life. I now see things differently. Cuando tú te involucras en servir a Dios, When you get involved in serving the Lord, maduras y te fortaleces más rápidamente que si no sirvieras a you Dios. mature and become stronger than if you didn't serve. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Y una de las últimas cosas, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 10. And finally, turn with me to Hebrews chapter 10. Hebreos capítulo 10, verso 25. Hebrews chapter 10, verse 25. Vamos a ver qué pasa cuando la persona no se congrega en la iglesia. Let's learn what happens when a person does not come to church. Dice así la palabra, Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Verso 26. Perdón, el verso 38, ahí mismo, Hebreos 10, 38. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebrews 10:26. For if we sin willfully after we have received the knowledge 25, of... I'm sorry. Go verse? 25th, verse 20, chapter 10, verse 25. 25, I'm sorry. For not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Verse 38. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition, but them that believe to the saving of the soul. Es muy peligroso cuando el cristiano no se congrega, hermano, regularmente en la congregación. It's dangerous when a believer does not assemble themselves regularly in the congregation. Por eso el Señor nos lo dice. So the Word of God says to us here, Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. not forsaking the assembling of ourselves as some are in the habit of doing. O esto de no congregarse no es algo nuevo, ya esto pasaba en los primeros tiempos de la iglesia. The habit of people not coming to church is not new. It happened even in the times of the Bible. Es parte de la naturaleza humana. It's part of human nature. El ser humano, hermanos, tendemos mucho a desanimarnos, a dudarnos o a poner excusas para no hacer las cosas. Human nature, we like to make excuses or procrastinate or do things that are not good. Y esto, hermano, aquí Dios nos da como una advertencia de que tenemos que congregarnos regularmente. So it's a warning. It says that we need to not forsake the assembling ourselves on a regular basis. Y dice, más cuando vemos que aquel día se acerca, verso 25. It says more so as we see that day approaching in verse 25. ¿Cuál es aquel día que se acerca? What is that day that is approaching? ¿Ya de pagar taxis o el día Is de that qué? tax day or what day is this? ¿Sabe cuál es el día que se acerca? You know what day they're speaking of that approaches? El día que Cristo viene. The day that Christ returns. Ese es el día que se acerca. That's the day that's approaching. Cristo viene por usted y por mí. Jesus is coming for you and me. Y si no estamos listos, And if we're not ready, ¿qué va a pasar? what's going to happen? Muchos se van a quedar. Many will be left. Tal vez se hubiera, va a decir, debería de haber escuchado, ¿cómo no hice caso? Y va a ser demasiado tarde. Some will say, oh, I should have listened. I don't know why I didn't do what I was supposed to do, and it'll be too late. No me gusta asustar a la gente. I don't like to put Yo fear no in people. quiero asustarlo, I don't want to put fear in people, pero es una realidad que está aquí en la Biblia. but it's reality spoken in the Bible. Porque aquí dice el verso 38, Because verse 38, el justo vivirá por la fe. it says the just shall live by faith. Hermano, ¿se necesita fe para venir a la iglesia? It needs faith. Do you need faith to come to church, ¿O no se necesita fe? or you don't need faith? ¿Se necesita hacer un sacrificio para venir a la Is iglesia? it a sacrifice to come to church? ¿Sí?
A veces yo vengo a la iglesia y me duele la cabeza. Sometimes I come to church and my head hurts. Pero yo no le digo a mi esposa, vete tú porque me duele la cabeza. But I don't say to my wife, you go because my head hurts. O no le llamo a pastor, le digo, ay, no voy a ir porque me duele la cabeza. I don't call a pastor to say, I'm not going because my head hurts. Si es algo que puedo sobrellevar, yo me vengo a la iglesia con el dolor de If cabeza. I can endure it, I'll come to church with the headache. A veces no tengo ganas de venir a la iglesia. Sometimes I just don't feel like it. Tuve un día muy ocupado en el trabajo y estoy cansado. I had a long day at work and I'm just exhausted. Mi cuerpo me dice que me quede descansando, que estoy cansado. My body says, stay home and rest. Pero yo no camino por lo que siento. But I don't go by my Yo feelings. camino por lo que creo. I go by what I Y así believe. aunque esté cansado y no tenga ganas de venir a la And even iglesia, though I'm tired, I don't feel like going to me church. levanto y me vengo a la I get iglesia. up and I go to church. Porque yo sé que esa es la voluntad de Dios. Because I know that is the will of God. Y cuando yo salgo de aquí del templo, And when I leave this church, se me quitó lo cansado. I'm no longer tired. Porque así es Dios. That's how God works. Porque el gozo del Señor es nuestra Because the fortaleza. joy of the Lord is our strength. Y hermano, luego cuando salgo de aquí digo, ay, qué bueno que no me quedé en la casa. And I'm so grateful every time I come. I'm glad I didn't stay home. Qué bonita reunión, qué What a bonito beautiful servicio. gathering. What a beautiful La service. presencia fresca de Dios que The me fresh- renueva y me quita la fuerza. Presence of the Lord who renews my strength. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Claro, si estás muy enfermo y no puedes caminar o una emergencia, se entiende. Of course, if you're sick or you just cannot get up or an emergency, it's understandable. A veces, aunque queramos, es una emergencia y no podemos, tenemos que atender la emergencia. Sometimes it's an emergency. We should attend the emergency. Pero cuando no es emergencia, cuando es otra cosa, ahí está el problema. But when it's not an emergency, it's something else. That's where the problem is. Aunque estés cansado, aunque te duela la cabeza o aunque tengas ahí, vente y aquí Dios te va a If you're bendecir. tired or your head hurts, come and here the Lord will bless you. Aquí vamos a orar por ti, aquí la presencia de Dios está y el Señor te va a bendecir. We will pray for you, and the presence of the Lord is here, and He will bless you. ¿Cuántos lo creen conmigo? You believe that with me? Porque así es Dios. That is how God is. Pero si te quedas en la casa porque estabas cansado, te dolía la cabeza, But if you stay home because you were sick, or I'm sorry, your head hurt, or you were tired, te vas a perder la bendición que Dios tiene para ti. you will miss the blessing God has Me for gustó you. lo que decía Janet. I like what Jeanette said. Aquí con ustedes, dice, me siento a gusto. I feel comfortable with you here. Aquí con ustedes aprendí cosas. I learned things from you. Janet ya no es la misma cuando llegó. Jeanette's not the same person when she first arrived. ¿Se acuerdan cuando llegó Janet? Do you remember when she first arrived? Ya no es la misma Janet. She's not the same Jeanette. Ahora ella ha aprendido a orar, a alabar a Dios, She's learned how to pray, to worship God, como cada uno de like nosotros. all of us have. Ella dijo, yo quiero servir a Dios. She said, I want to serve El God. pastor San dijo, ok, aquí en esta área necesitamos que nos The ayudes. pastor said, yeah, you can help us in these areas. Y ella ha aprendido a tener compañerismo cristiano. And she has learned how to have Christian fellowship. Admiro a Janet porque aunque su esposo no es cristiano, I admire her because even though her husband is not a believer, a es Christian, más difícil así. it's harder that way. Cuando uno de la pareja no es cristiano, When a spouse is not a believer, es más difícil. it's a challenge. Pero ella está aquí. But she's here. Porque cuando los dos son cristianos, When they're both believers, en la pareja, as a couple, uno a otro se anima. they encourage each other. Uno al otro quieren estar juntos haciendo algo. They both want to be together En doing equipo. something as a team. So, adelante, Janet. So Jeanette, go continue Y forward. cada uno de ustedes que tal vez no tiene su pareja, Maybe your spouse isn't here for some of you, pero hay que seguir adelante caminando con Dios. but move forward walking with God. Y con esto termino. And I'll conclude with this. Vemos los diferentes propósitos de la iglesia. We see the different purposes of the church. Yo quiero que las cosas que yo mencioné, I want the things that I mentioned, en el área que usted necesite mejorar, where you need to improve on. yo le hablé de aprender a orar y aprender a alabar a Dios. I talked about learning how to pray and how to worship God. Le hablé de tener compañerismo cristiano. I talked about learning how to have Christian fellowship. Le hablé de aprender el tema de la persona de Jesucristo, de aprender y practicar su palabra para salvación. I talked about learning and practicing His Word for salvation. Le hablé acerca de servir a Dios. I talked about serving God. Le hablé del peligro cuando no nos congregamos. I talked about the danger of not coming together. Es peligroso. It's a dangerous thing. Yo quiero que usted, en las cosas que acabo de hablar, The things that I've spoken of, I want you to do this. ¿en qué área usted necesita mejorar? Think about what area you need to improve on. No me lo diga a mí. You don't have to say it to me. Déjeselo a Dios. Talk to God. Dígale, Señor, en esta área yo necesito mejorar. Say, Lord, in this area I need to improve. Vamos a ponernos de pie. Let's stand.
Y quiero que antes de irnos hagamos una oración. And before we dismiss, we want to pray. Quiero hacerle esta pregunta retórica, no me la tiene que contestar. It's a rhetorical question you don't have to answer. ¿En qué áreas de las que mencioné y tal vez no las mencioné necesitas que Dios te ayude? What areas of the ones I mentioned and maybe some I didn't mention, what areas do you need help with? Puede haber algunas áreas que no mencioné que también te paran de venir a la iglesia. Perhaps there's issues that we didn't talk about, but they keep you from coming to church. Vamos a orar para pedirle a Dios que te ayude, Let's pray so that the Lord can help you, para que esas áreas que te previenen de venir a la iglesia, Dios te ayude y seas victorioso y sigas viniendo a la iglesia. that in these areas God can help you and you'll be victorious and you can come to church. Porque aquí donde leímos en Hebreo dice que el justo vive por fe y si retrocede dice que no agradará a Dios. Because it says the just will live by faith, and if they stray, they do not please God. Dios quiere que usted y yo sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante todos los días de nuestra vida. God wants us to continue to move forward every day of our lives, Que no regresemos para atrás. that we not go back. Porque si regresamos para atrás, dice aquí que no agradará a Dios. As we go back, it says here that it will not please God. Pero usted y yo queremos seguir adelante, por eso estamos aquí. But you and I want to walk forward. That's why we're here. So vamos a orar. So let's pray. ¿Por qué no pones tu mano derecha en tu corazón If you would place your right hand on your heart, y repita esta oración conmigo? repeat this prayer with me. Dígale, Señor Jesús, Lord Jesus, en esta mañana this morning hemos escuchado tu palabra. we have heard your word. Dígale, Señor, Say, Lord, ayúdame a seguir adelante, help me to walk forward, a seguir congregándome en esta iglesia, to continue to congregate in this church, para que tú sigas transformando mi vida. that you may continue to transform my life. Ayúdame a mejorar en las áreas que tengo que mejorar. Help me improve in those areas where I need help. Fortaléceme para que yo no regrese para atrás, Strengthen me that I not walk backwards, sino al contrario, que yo siga adelante, que eres tú el premio, Señor Jesucristo. but that I walk forward seeing you, the prize, Lord Jesus, Para que podamos estar un día también mi demás familia so that my family can also be with me y todos mis seres queridos. and all my loved ones. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Podemos darle un aplauso al Señor en Thank esta the Lord. tarde. Amen. Amén. Amén. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Recuerden bless que va a you. ir a la reunión de parejas. Remember the couples dinner? Si no se ha apuntado, por favor apúntese ahí atrás en el cuaderno. If you haven't signed up, sign up at the back on the log sheet. Amén. Estamos Amen. despedidos. God Dios les bless you. We are bendiga. dismissed.